Segundo de Macabeos 8:9. Segundo de Macabeos 8. Judas el Macabeo y sus compañeros, entrando secretamente en las aldeas, empezaron a llamar a sus congéneres y a cuantos permanecían fieles en el judaísmo, y reclutaron un grupo de unos 6.000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara al pueblo pisoteado por todos y se compadeciese del templo profanado por hombres impíos, que tuviera misericordia de la ciudad devastada y a punto de quedar arrasada, y escuchar el grito de la sangre que clamaba hasta él, que recordase la injusta muerte de niños inocentes y las blasfemias proferidas contra su nombre, y que mostrase su odio al mal. El Macabeo formó un ejército organizado y llegó a ser irresistible para los gentiles, una vez que la ira del Señor se transformó en misericordia. Cayendo de improviso sobre ciudades y aldeas, las incendiaba, y ocupando los lugares estratégicos ponía en fuga a no pocos enemigos. Aprovechaba preferentemente el amparo de la noche para tales hazañas, y la fama de su valor comenzó a extenderse por todas partes. Filipo, al ver que aquel hombre iba obteniendo ventaja poco a poco, y que cada vez eran mayores sus éxitos, escribió a Ptolomeo, estratega de Celesiria y Fenicia, para que fuera en ayuda de los asuntos del rey. Este designó inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de los principales amigos del rey, y lo envió poniendo a sus órdenes gentiles de todas las razas en número no inferior a 20.000, con el fin de que exterminara a toda la raza de los judíos. Con él asoció a Gorgias, militar profesional con experiencia en acciones de guerra. Nicanor decidió completar con la venta de los cautivos que iba a tomar a los judíos el tributo del rey a los romanos, que era de 2.000 talentos. Enseguida envió emisarios a las ciudades del litoral, invitándolas a la compra de esclavos judíos y prometiendo dar 90 esclavos por un talento. No esperaba la venganza que estaba a punto de recaer sobre él de parte del Todopoderoso. Judas fue informado de la llegada de Nicanor y cuando hizo sabedores a los suyos de la presencia del ejército, los cobardes e incrédulos en la venganza divina comenzaron a darse a la fuga y a desertar. Otros, en cambio, vendían todas sus cosas, al mismo tiempo que imploraban al Señor para que salvara a los que habían sido vendidos como esclavos por el impío Nicanor ya antes de llegar a enfrentarse, y esto si no en atención a ellos mismos, al menos por las alianzas hechas con sus padres y en virtud de la invocación sobre ellos de su santo y majestuoso nombre. El Macabeo reunió a los suyos en número de 6.000 y empezó a exhortarles a no amedrentarse ante los enemigos ni acobardarse ante la multitud de los gentiles que venían contra ellos injustamente, sino a luchar con valentía, teniendo ante los ojos el inicuo ultraje llevado a cabo por aquellos contra el santuario, así como el escarnio de la ciudad maltratada e incluso la abolición de la forma de vida de la ciudad recibida de los antepasados. Porque aquellos, les decía, ponen su confianza en las armas y también en sus proezas. Nosotros, en cambio, ponemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, que puede abatir con un solo gesto a cuantos vienen contra nosotros y al mundo entero. Y les fue recordando con precisión los auxilios llegados a los antepasados, el que llegó contra Sennacherib y cómo murieron 185.000 hombres, el recibido en Babilonia en la batalla contra los Gálatas, cuando tuvieron que luchar un total de 8.000 judíos junto con 4.000 macedonios, y cuando los macedonios se vieron perdidos, los 8.000 destruyeron a 120.000 gracias a la ayuda que les vino del cielo y consiguieron un enorme botín. Con estas palabras les infundió valor y los dispuso a morir por las leyes y por la patria. Luego dividió el ejército en 4 partes, puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán como jefes de cada una de las partes, asignando a cada uno 1.500 hombres, y designó también a Eleazar. Y habiendo leído el libro santo y dado como contraseña auxilio de Dios, él mismo al frente de la primera sección atacó a Nicanor. Siendo su aliado en el combate el Todopoderoso, mataron a más de 9.000 enemigos, causaron heridas y pérdida de miembros y la mayor parte del ejército del Nicanor, y les hicieron huir a todos. Se apoderaron del dinero de aquellos que se habían congregado para su compra y tras perseguirlos durante bastante tiempo, se volvieron apremiados por la hora. Era víspera de sábado, y por esto no continuaron persiguiéndolos. Cuando acabaron de recoger sus armas y de arrancar los despojos de los enemigos, celebraron el sábado multiplicando las bendiciones y las acciones de gracias al Señor que les había salvado en ese día y había dispuesto para ellos el comienzo de la misericordia. Pasado el sábado dieron parte del botín a los damnificados, a las viudas y a los huérfanos.
El resto lo repartieron entre ellos y sus hijos. Tras hacer esto, organizaron una rogativa pública pidiendo al Señor misericordioso que se reconciliase completamente con sus siervos. Combatieron también a los hombres de Timoteo y Báquides y mataron a más de 20.000 de ellos. Llegaron a apoderarse completamente de fortificaciones altas y se repartieron abundante botín, haciendo partes iguales para ellos y para los damnificados, los huérfanos y las viudas e incluso para los ancianos. Después de recoger diligentemente las armas de los enemigos, lo guardaron todo en lugares estratégicos y el resto de los despojos lo llevaron a Jerusalén. Mataron incluso al oficial jefe de los guardias de Timoteo, hombre muy perverso que había afligido mucho a los judíos. Mientras celebraban la victoria en tierra patria, quemaron a los que habían incendiado las puertas sagradas y también a Calístenes, que había huido a una cabaña. Este recibía así el salario merecido por su impiedad. El 3 veces culpable Nicanor, que había traído a los 1000 mercaderes para la venta de los judíos, humillado con la ayuda de Dios por los que él había considerado inferiores, despojado de su traje de gloria y convertido en un desertor solitario en medio del campo, llegó a Antioquía aún con buena fortuna después de la destrucción de su ejército. El que había afirmado que pagaría el tributo a los romanos con la venta de los judíos de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían un defensor y que de hecho eran invencibles porque seguían las leyes establecidas por aquel. Segundo de Macabeos 9. Por ese tiempo Antíoco se había retirado deshonrosamente de la región de Persia porque había entrado en la ciudad llamada Persépolis intentando saquear el templo y ocupar la ciudad, pero la multitud recurriendo al empleo de las armas lo rechazó. Así Antíoco, puesto en fuga por los habitantes, emprendió una retirada vergonzosa. Estando cerca de Ecbatana se enteró de lo sucedido a Nicanor y a los hombres de Timoteo. Entonces, llevado por la furia, pensaba descargar en los judíos el mal que había recibido de aquellos que lo habían puesto en fuga, por lo que ordenó al conductor del carro que siguiera adelante sin detenerse hasta concluir el viaje. Ya le acompañaba el juicio del cielo, porque había dicho orgullosamente: «Cuando llegue aquí haré de Jerusalén un cementerio de judíos». Pero el Señor, que lo ve todo, el Dios de Israel, le golpeó con una herida incurable e invisible. Apenas acabó de pronunciar aquellas palabras, le invadió un irresistible dolor de entrañas y agudos espasmos internos. Muy justamente, pues él había atormentado las entrañas de otros con muchas y extrañas formas de tortura. Con todo, él no desistía de ningún modo en su arrogancia, sino que todavía se llenó de más soberbia, respirando fuego en su furor contra los judíos y ordenando acelerar la marcha. Pero sucedió que se cayó del carro que iba a gran velocidad y al sufrir tan grave caída se le desencajaron todos los miembros de su cuerpo. El que poco antes con su arrogancia sobrehumana pensaba dar órdenes a las olas del mar y creía poder pesar en una balanza las cimas de los montes, caído en tierra era transportado en una camilla haciendo manifiesta a todos la fuerza de Dios, hasta tal punto que del cuerpo de aquel impío salían gusanos, y manteniéndose vivo entre dolores y sufrimientos, se le caía la carne a trozos. Todo el ejército sentía náuseas por el olor de la pudredumbre. Al que poco antes le parecía tocar las estrellas del cielo, nadie podía transportarlo por la insoportable intensidad de su hedor. Entonces, quebrantado de aquel modo, comenzó a deponer su gran soberbia, a adquirir conocimiento a causa del azote divino, mientras era torturado constantemente por los dolores, y no pudiendo soportar ni su propio hedor, habló así: «Justo es someterse a Dios y no sentirse igual a Dios siendo un mortal». Aquel impío comenzó a rezar al Señor, que ya no iba a tener misericordia de él, diciendo que dejaría libre a la ciudad santa a la que se dirigía a toda prisa para arrasarla y convertirla en cementerio, y que a los judíos, sobre los que había determinado que no eran dignos ni de una tumba, sino que fueran arrojados con sus hijos a las fieras como pasto de las aves de rapiña, a todos ellos los haría iguales a los atenienses, que al templo santo que antes había expoliado lo adornaría con bellísimas ofrendas votivas, devolvería multiplicados todos los objetos sagrados y sufragaría con sus propios bienes las cuotas asignadas para los sacrificios, que además de esto se haría judío y recorrería todos los lugares habitables proclamando el poder de Dios. Como no le cesaban de ningún modo los dolores, pues había recaído sobre él el justo juicio de Dios, desesperado de sí, escribió a los judíos la carta transcrita abajo en forma de súplica con el siguiente contenido: «A los distinguidos conciudadanos judíos, muchos saludos, bienestar y prosperidad de parte del rey y estratega Antíoco.
Si os encontráis bien y vuestros hijos y vuestras cosas están como deseáis, yo con la esperanza puesta en el cielo y recordando afectuosamente vuestra estima y benevolencia, al volver de las regiones de Persia habiendo contraído una desagradable enfermedad, he juzgado necesario pensar en la común seguridad de todos. No es que desespere de mi situación, sino que tengo gran esperanza en salir de la enfermedad, pero recordando que también mi padre, en los momentos en que emprendía una expedición militar a las regiones septentrionales, designaba al sucesor, para que si sucedía algo inesperado o se anunciaba algo grave, los de cada región supieran a quién se habían encomendado el gobierno y no se alarmasen, y considerando además que los gobernantes cercanos y vecinos al reino están atentos a las ocasiones y esperan lo que pueda suceder, he designado rey a mi hijo Antíoco, al que muchas veces he recomendado y confiado a la mayor parte de vosotros cuando yo recorría las satrapías septentrionales. A él le he escrito lo que os escribo abajo, así pues os ruego y suplico que, acordándoos de los beneficios comunes y particulares, cada uno mantenga la buena disposición que tiene hacia mí y hacia mi hijo, porque estoy convencido de que él os trata con moderación y humanidad continuando mi proyecto. De esta forma, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores males, tal como él se los había hecho sufrir a otros, acabó su vida en tierra extranjera entre las montañas, con una muerte miserable. Filipo, su hermano de leche, transportó el cuerpo y, desconfiando del hijo de Antíoco, se marchó a Egipto junto a Ptolomeo Filometor. Cantar de los Cantares 3.1.5. En mi lecho por las noches busqué al que ama mi alma y no lo encontré. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por calles y plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué pero no lo encontré. Me encontraron los guardias que rondan por la ciudad. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas los pasé cuando encontré al que ama mi alma. Lo abracé y no lo soltaré hasta hacerlo entrar en casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, no despertéis, no desveléis al amor hasta que él quiera. Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo con gran poder y la tierra quedó iluminada con su claridad, y gritó con fuerte voz. Cayó la gran Babilonia y se convirtió en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en refugio de toda bestia inmunda y odiosa, porque todas las naciones bebieron del vino del furor de su lujuria. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y con su desenfrenado lujo se han enriquecido los mercaderes de la tierra. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados ni participéis de sus castigos, porque sus pecados llegaron hasta el cielo y se acordó Dios de sus iniquidades. Devolved con arreglo a lo que ella dio, pagadle el doble de lo que merecen sus obras, y en la copa que os preparó, preparadle el doble. Tanto como se jactó y se entregó a los placeres, dadle eso mismo en tormento y llanto, porque dice en su corazón: Estoy sentada como una reina, no soy viuda y jamás veré el llanto. Por eso en un solo día llegarán sus plagas, la muerte, el llanto y el hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Entonces los reyes de la tierra que fornicaron y se entregaron a los placeres con ella, cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella. Se alejarán de ella por el miedo a sus tormentos y dirán: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte! En una sola hora ha llegado tu condena. Los comerciantes de la tierra lloran y gimen por ella, porque ya nadie compra sus mercancías, ni oro, plata, piedras preciosas o perlas, ni lino, púrpura, seda o escarlata. Toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todos los enseres de madera preciosa, de bronce, de hierro y mármol, canela, especias aromáticas y perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, flor de harina y trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y vidas humanas. Todos los frutos que tu alma apetecía se apartaron de ti, y todo lo rico y espléndido pereció para ti, y jamás lo volverás a encontrar. Los traficantes en estos negocios, que se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán lejos por miedo de sus tormentos, y llorando y gimiendo dirán: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, la que vestía de lino, púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas! En una sola hora han sido arrasadas tantas riquezas.
Todos los pilotos y todos los navegantes, los marineros y cuantos bregan en la mar se quedaron lejos y gritaban al ver el humo de su incendio: ¿Quién igualaba a la gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron llorando y gimiendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los armadores de barcos! En una sola hora ha sido arrasada. Alégrate por ella, oh cielo, y los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios ha confirmado vuestra sentencia contra ella. Un ángel poderoso levantó una piedra como una gran muela de molino y la arrojó al mar, diciendo: con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y ya nunca más se la encontrará. La música de los citaristas y de los cantores, de los flautistas y la de los que tocan la trompeta ya no se oirá más en ti. Ningún artesano de ningún oficio se encontrará en ti jamás, ni el rumor de la muela del molino se oirá nunca en ti. No lucirá jamás en ti la luz de la lámpara, ni se oirá ya más la voz del esposo y de la esposa, porque tus mercaderes serán los magnates de la tierra, y todas las gentes se extraviaron con tus hechicerías. Y en ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los inmolados en la tierra.